Volumen 8, capítulo 34. Abril 8 de 1908. La divina voluntad es continua comunión. ¿Cómo saber si un estado es voluntad de Dios? Estaba molesta por no poder recibir la comunión todos los días, y el buen Jesús al venir me ha dicho: Hija mía, no quiero que ninguna cosa te dé fastidio. Es verdad que es cosa grande el recibir la comunión, pero ¿cuánto dura la unión estrecha del alma conmigo? A lo más un cuarto de hora. Así que la cosa que te debe importar más es el deshacerte completamente tu voluntad en la mía, porque para quien vive de mi voluntad, la unión estrecha conmigo no es sólo de un cuarto de hora, sino siempre, siempre. Así que mi voluntad es continua comunión con el alma. Por lo tanto, no una vez al día, sino todas las horas, todos los momentos, es siempre comunión para quien hace mi voluntad. Ahora, habiendo pasado días amarguísimos por la privación de mi sumo y único bien, pensando y temiendo que mi estado fuera una ficción, el estar en la cama sin ningún movimiento, sin ninguna ocupación, esperando la venida del confesor y sin mi acostumbrado adormecimiento, me angustiaba y martirizaba tanto que me hacía caer enferma por el dolor y por las continuas lágrimas. Muchas veces he rogado al confesor que me diera el permiso y la obediencia de que cuando no estuviera adormecida y Jesucristo no se complaciera en participarme como víctima un misterio de su pasión, yo me pudiera sentar en la cama según mi costumbre y dedicarme a mi trabajo de tejer. Pero Él continúa y absolutamente me lo ha prohibido. Es más, ha agregado que este estado mío, si bien con la privación de mi sumo bien, debía considerarse como estado de víctima, por la violencia y el dolor en la dicha privación y por la obediencia. Yo he obedecido siempre, pero continuamente el martirio del corazón me decía: ¿y no es esta una ficción? ¿Dónde está tu adormecimiento? ¿Dónde el estado de víctima? ¿Y tú qué cosa sufres de los misterios de la pasión? Levántate, levántate, no hagas simulaciones, trabaja, trabaja. ¿No ves que este fingimiento te llevará a la condenación? ¿Y tú no temes? ¿Y no piensas en el juicio tremendo de Dios? ¿No ves que después de tantos años no has hecho otra cosa que cavarte un abismo del cual no saldrás en toda la eternidad? Oh Dios, ¿quién puede decir el tormento del corazón y los crueles sufrimientos que me atormentan el alma, me oprimen y me arrojan en un mar de dolores? Pero la tirana obediencia no me ha permitido ni siquiera un átomo de mi voluntad. Sea hecha la divina voluntad que así dispone. Mientras estaba en estos crueles tormentos, esta noche, encontrándome en mi habitual estado, me veía circundada por personas que decían: reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria en honor de San Francisco de Paúl, y Él te traerá algún alivio a tus sufrimientos. Entonces yo los he rezado, y en cuanto los he terminado, ha aparecido el santo trayéndome una pequeña hogaza de pan. Me la ha dado diciéndome: cómela. Yo he comido y me he sentido toda fortificada, y después le he dicho: amado santo, quisiera decirte alguna cosa. Y él,
con toda afabilidad: «Di, ¿qué cosa quieres decirme?». Y yo: «Temo tanto que mi estado no sea voluntad de Dios. Mira, en los primeros años de esta enfermedad me sucedía a intervalos. Sentía que nuestro Señor me llamaba porque me quería víctima, y al mismo tiempo me sentía sorprender por dolores y heridas internas, tanto que externamente parecía como si hubiera tenido un accidente. Por lo tanto, temo que mi fantasía me producía esos males». Y el santo: «La señal segura para conocer si un estado es voluntad de Dios es si el alma está dispuesta a hacer diversamente, si conociera que la voluntad de Dios no fuera más aquella». Y yo, no quedando convencida, he agregado: «Querido santo, no te he dicho todo, escucha. Las primeras veces fue a intervalos, pero desde que nuestro Señor me llamó a inmolación continua, ya van 21 años que estoy siempre en cama. ¿Y quién te podrá decir las vicisitudes? A veces parece que me deja, me quita el sufrir, que es mi único y fiel amigo en mi estado, y yo quedo triturada sin Dios, sin el sostén del mismo sufrir. Por esto las dudas, los temores de que mi estado no es voluntad de Dios». Y él, todo dulzura: «Te repito lo que te dije antes. Si estás dispuesta a hacer la voluntad de Dios si la conocieras, tu estado es de su voluntad». Y como yo siento en el alma que si conociera la voluntad de Dios con toda claridad, estaría dispuesta a costa de mi propia vida a seguir su santo querer, por eso he quedado más tranquila. Sean siempre dadas las gracias al Señor. Volumen 12, capítulo 41. Abril 8 de 1918. Diferencia entre vivir unido con Jesús y vivir en el divino querer. Volviendo sobre el punto del vivir en el divino querer, se me había dicho que es como vivir en el estado de unión con Dios, y mi siempre amable Jesús al venir me ha dicho: «Hija mía, hay gran diferencia entre el vivir unido conmigo y vivir en mi querer». Y mientras esto decía, me ha extendido los brazos y me ha dicho: «Ven en mi querer, aunque sea por un solo instante, y verás la gran diferencia». Yo me he encontrado en Jesús. Mi pequeño átomo nadaba en el querer eterno, y como este querer eterno es un acto solo que contiene todos los actos juntos, pasados, presentes y futuros, yo, estando en el querer eterno, tomaba parte en aquel acto único que contiene todos los actos, por cuanto a criatura es posible. Yo tomaba parte también en los actos que no existen aún y que deberán existir hasta el fin de los siglos, y hasta que Dios sea Dios, y también por estos yo lo amaba, lo agradecía, lo bendecía, etc. No había ni un solo acto que se me escapara. Y ahora tomaba el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo hacía mío, como era mío su querer, y lo daba a ellos como mío. Como estaba contenta por poder darles el amor de ellos como mío, y porque ellos encontraban su pleno contento y su desahogo completo al recibir de mí su amor como mío. Pero ¿quién puede decirlo todo? Me faltan las palabras. Entonces el bendito Jesús me ha dicho:
¿Has visto qué cosa es el vivir en mi querer? Es desaparecer, es entrar en el ámbito de la eternidad, es penetrar en la omnividencia del eterno, en la mente increada, y tomar parte en todo, por cuanto a criatura es posible, y en cada acto divino. Es disfrutar aún estando en la tierra de todas las cualidades divinas. Es odiar el mal en modo divino. Es expandirse a todos sin agotarse, porque la voluntad que anima a esta criatura es divina. Es la santidad aún no conocida, que haré conocer, que pondrá el último adorno y el más bello y el más refulgente de todas las demás santidades, y será corona y cumplimiento de todas ellas. Ahora, vivir unido conmigo no es desaparecer. Se ven dos seres juntos, y quien no desaparece no puede entrar en el ámbito de la eternidad para tomar parte en todos los actos divinos. Pondera bien y verás la gran diferencia. Volumen 14, capítulo 20. Abril 8 de 1922. La Santísima Trinidad reflejada en el alma. Dolor de Jesús al ver deformadas la voluntad, la inteligencia y la memoria del hombre. Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en el dolor que sufrió mi dulce Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando se presentaron ante su santidad todas nuestras culpas, y Jesús, todo afligido, en mi interior me ha dicho: hija mía, mi dolor fue grande e incomprensible a la mente creada, especialmente cuando vi la inteligencia humana deformada, mi bella imagen que hice reproducir en ella, no más bella, sino fea, horrible. Yo doté al hombre de voluntad, inteligencia y memoria. En la primera refulgía mi Padre Celestial, el cual, como acto primero, comunicaba su potencia, su santidad, su altura, por lo cual elevaba a la voluntad humana, invistiéndola de su misma santidad, potencia y nobleza, dejando todas las corrientes abiertas entre él y la voluntad humana, a fin de que siempre más se enriqueciera de los tesoros de mi divinidad. Entre la voluntad humana y la divina, no había tuyo ni mío, sino todo era en común, con acuerdo recíproco. Era imagen nuestra, cosa nuestra, así que ella nos reflejaba. Por lo tanto, nuestra vida debía ser la suya, y por eso constituía como acto primero su voluntad libre, independiente, como era acto primero la voluntad de mi Padre Celestial. Pero esta voluntad cuánto se ha desfigurado. De libre se ha vuelto esclava de vilísimas pasiones. Ah, es ella el principio de todos los males del hombre. No se reconoce más. ¿Cómo ha descendido de su nobleza? Da asco mirarla. Después, como acto segundo, concurrí yo, Hijo de Dios, dotando al hombre de inteligencia, comunicándole mi sabiduría, la ciencia de todas las cosas, a fin de que conociéndolas, pudiese gustar y hacerse feliz en el bien. Pero, ay de mí, que mar de vicios es la inteligencia de la criatura, de la ciencia se ha servido para desconocer a su Creador. Y después, como acto tercero, concurrió el Espíritu Santo, dotándolo de memoria, a fin de que, recordándose de tantos beneficios, pudiera estar en continuas corrientes de amor, en continuas relaciones. El amor debía coronarla, abrazarla e informar toda su vida. Pero ¿cómo queda contristado el eterno amor? Esta memoria se recuerda de los placeres, de las riquezas y hasta de pecar. Y la Trinidad Sacrosanta es puesta fuera de los dones dados a su criatura.
Mi dolor fue indescriptible al ver la deformidad de las tres potencias del hombre. Habíamos formado nuestra morada en él y él nos había arrojado fuera. Volumen 16, capítulo 57. Abril 8 de 1924. Amenaza de castigos. Aún el sueño en la divina voluntad es un dique a la justicia divina. Las privaciones de mi dulce Jesús continúan, y yo paso mis días en un purgatorio viviente. Me siento morir y no muero. Lo llamo deliro, pero en vano. En mi interior siento desarrollar una escena trágica que, si se pudiera ver en el exterior, se moverían a piedad aún las piedras y romperían en llanto. Pero, ay de mí, ninguno se mueve a piedad, ni siquiera Jesús, que decía que me amaba tanto. Mientras me encontraba en el colmo de mis penas, mi amado Jesús, mi vida, mi todo, se ha movido en mi interior y, haciéndome cuna con sus brazos y meciéndome, decía: Ala, Rurú, niña, hija mía, duerme en los brazos de tu Jesús. Ala, Rurú, niña, pequeñita mía. Y como veía que mientras me adormilaba me despertaba, repetía de nuevo: Ala, Rurú, niña, hija mía. Entonces yo, no pudiendo resistir, no queriendo y llorando, he caído en un profundo sueño. Después de horas y horas de sueño, sin que me pudiera despertar, mi dulce Jesús, estrechándome fuerte, se apoyaba en mi corazón, haciéndome sentir un peso enorme que me aplastaba. Pero a pesar de esto no me podía despertar. Oh, cuántas cosas habría querido decirle, pero el sueño me lo impedía. Entonces, después de mucho penar, entre la vigilia y el sueño, he visto que mi bien Jesús sufría mucho, tanto que quedaba como ahogado en las penas, y le he dicho: Amor mío, tú sufres mucho hasta ahogarte, y mientras quieres que yo duerma, ¿por qué no me dejas sufrir junto contigo? Y si quieres que duerma, ¿por qué no duermes tú junto conmigo? Y Jesús, todo afligido, me ha dicho: Hija mía, son tantas las ofensas que me hacen que me siento ahogar de penas, y si te quisiera hacer tomar parte, no habrías podido resistir y continuar viva. ¿No sientes el peso que me dan hasta aplastarme? Porque estando en ti me resulta inevitable no hacerte partícipe. Y si yo quisiera dormir junto contigo, mi justicia se desahogaría libremente contra el hombre y el mundo rodaría. Y mientras decía esto, Jesús ha cerrado los ojos, y el mundo parecía que rodara y que todas las cosas creadas salían del orden de la creación. El agua, el fuego, la tierra, los montes, etc., se atropellaban entre ellos y se volvían homicidas y nocivos al hombre. ¿Quién puede decir las grandes desgracias que sucedían? Yo, llena de miedo, he gritado: Jesús, abre los ojos, no duermas. ¿No ves cómo todas las cosas se trastornan y se ponen en desorden? Y Jesús de nuevo: ¿Has visto, hija mía? No puedo dormir. Si supieras cuántos males han sucedido solo con cerrar los ojos. A ti te es necesario el sueño para no verte sucumbir del todo, pero debes saber que te pongo en el centro de mi querer, a fin de que tu sueño sea también un obstáculo a mi justicia,
que quiere justamente desahogarse contra el hombre. Volumen 21, capítulo 13. Abril 8 de 1927. Como todas las figuras y símbolos del Antiguo Testamento, simbolizaban a los hijos de la divina voluntad. Como Adán, del punto más alto se precipitó al punto más bajo. Estaba siguiendo los actos que el querer divino había hecho en toda la creación. También buscaba los actos que había hecho tanto en nuestro primer padre Adán, como en todos los santos del Antiguo Testamento, especialmente donde el supremo querer había hecho resaltar su potencia, su fuerza, su virtud vivificadora. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, las más grandes figuras del Antiguo Testamento, mientras eran figuras y figuraban al futuro Mesías, encerraban al mismo tiempo los dones, la figura, y simbolizaban todos los dones que habrían poseído los hijos del Fiat Supremo. Adán fue la verdadera y perfecta imagen cuando fue creado de los hijos de mi reino. Abraham fue símbolo de los privilegios y del heroísmo de los hijos de mi querer. Y así como llamé a Abraham a una tierra prometida que manaba leche y miel, haciéndolo dueño de aquella tierra, tierra tan fecunda que era envidiable y ambicionada por todas las otras naciones, era todo símbolo de lo que habría hecho con los hijos de mi voluntad. Jacob fue otro símbolo de ellos, porque descendiendo de él las 12 tribus de Israel, debía nacer en medio de ellos el futuro Redentor, que debía reanudar de nuevo el reino del Fiat divino a mis hijos. José fue símbolo del dominio que habrían tenido los hijos de mi voluntad, y así como él no dejó morir de hambre a tantos pueblos y aun a sus ingratos hermanos, así los hijos del Fiat divino tendrán el dominio, y serán causa de no dejar perecer a los pueblos que pedirán de ellos el pan de mi voluntad. Moisés fue figura de la potencia, Sansón, símbolo de la fuerza de los hijos de mi querer. David simbolizaba el reinar de ellos. Todos los profetas simbolizaban la gracia, las comunicaciones, las intimidades con Dios que más que ellos habrían poseído los hijos del Fiat divino. Mira, todos estos no eran más que símbolos, figuras de ellos. ¿Qué será cuando sean puesto fuera la vida de estos símbolos? Después de todos aquellos, vino la celestial Señora, la soberana emperatriz, la Inmaculada, la sin mancha, mi Madre. Ella no era símbolo ni figura, sino la realidad, la verdadera vida, la primera hija privilegiada de mi voluntad, y yo miraba en la Reina del Cielo la generación de los hijos de mi reino. Era la primera incomparable criatura que poseía íntegra la vida del querer supremo, y por eso mereció concebir al Verbo eterno y madurar en su corazón materno la generación de los hijos del eterno Fiat. Después vino mi misma vida, en la cual venía establecido el reino que debían poseer estos hijos afortunados. Por todo esto, puedes comprender que todo lo que Dios hizo desde el principio de la creación del mundo, que hace y que hará, su finalidad principal es de formar el reino de su voluntad en medio de las criaturas. Esta es toda nuestra mira, esta es nuestra voluntad, y a estos hijos serán dados todos nuestros bienes, nuestras prerrogativas, nuestra semejanza. Y si te llamo a que sigas todos los actos que ha hecho mi voluntad, tanto en la creación del universo como en las generaciones de las criaturas,
no excluyendo aquellos que hizo en mi Madre Celestial ni lo que hizo en mi misma vida. Es para concentrar en ti todos sus actos, hacerte don de ellos para poder hacer salir de ti, todos juntos, los bienes que posee una voluntad divina, para poder formar con decoro, honor y gloria el reino del eterno Fiat. Por eso sé atenta en seguir mi voluntad. Después estaba pensando entre mí, ¿cómo es que Adán, al sustraerse de la voluntad divina, de tal altura se precipitó tan bajo? Y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, así como en el orden natural, quien cae desde un punto altísimo, o muere, o queda tan deshecho y deformado que le resulta imposible readquirir su estado anterior de salud, de belleza, de altura, y quedará como un pobre lisiado, ciego, jorobado y cojo. Y si éste fuera padre, saldrían de él las generaciones de los lisiados, de los ciegos, de los jorobados y de los cojos. Así en el orden sobrenatural. Adán cayó de un punto altísimo. Él había sido puesto por su Creador en un punto tan alto que sobrepasaba la altura del cielo, de las estrellas, del sol. Con vivir en mi voluntad moraba encima de todo, en Dios mismo. ¿Ves entonces desde dónde se precipitó Adán? De la altura desde donde cayó, fue un milagro que no pereciera del todo, pero si no murió, el golpe que recibió en la caída fue tan fuerte que fue inevitable quedar lisiado, deshecho y deformado de su insólita belleza. Él quedó despojado de todos los bienes, entorpecido en el obrar, entontecido en su intelecto. Una fiebre continua lo debilitaba, que debilitándole todas las virtudes, no sentía más la fuerza para dominarse. El más bello carácter del hombre, el dominio de sí mismo, desapareció, y entraron las pasiones a tiranizarlo, a hacerlo inquieto y triste. Y como era padre y cabeza de las generaciones, puso fuera la familia de los lisiados. El no hacer mi voluntad, creen que sea cosa de nada, en cambio, es la ruina total de la criatura, y por cuantos actos de más de voluntad propia hace, tantas veces de más acrecienta sus males, su ruina, y se excava el abismo más profundo donde precipitarse. Entonces pensaba entre mí, si Adán, por una sola vez que se sustrajo de la divina voluntad, cayó tan bajo y cambió su fortuna en miseria, su felicidad en amargura, ¿qué será de nosotros que tantas y tantas veces nos sustraemos de esta adorable voluntad? Pero mientras esto pensaba, mi amado y único bien ha agregado, hija mía, Adán cayó tan bajo porque se sustrajo de una voluntad expresa de su Creador, en la cual venía encerrada la prueba para probarlo en su fidelidad hacia aquel que le había dado la vida y todos los bienes que poseía. Mucho más que lo que Dios pedía de él ante los tantos bienes que gratuitamente le había dado, era que se privara de los tantos frutos que le había otorgado, solo de un fruto, por amor de aquel que tanto le había dado. Y en este pequeño sacrificio que Dios quería de él, le había hecho saber que no quería otra cosa que estar seguro de su amor y de su fidelidad. Adán debería haberse sentido honrado de que su Creador quería estar seguro del amor de su criatura. Se acrecentó la culpa,
porque aquel que lo atrajo y persuadió a caer no era un ser superior a él, sino una vil serpiente, su capital enemigo. Su caída trajo más graves consecuencias, porque era la cabeza de todas las generaciones. Por tanto, todos los miembros debían sentir como connaturalmente los efectos del mal de su cabeza. Mire entonces que cuando una voluntad mía es expresa, querida y mandada, el pecado es más grave y las consecuencias son irremediables. Y sólo mi misma voluntad puede reparar tanto mal, como sucedió a Adán. En cambio, cuando no es expresa, si bien la criatura está en deber de pedir para conocer mi voluntad en su obrar, si dentro de su acto entra un bien, es la pura gloria mía. Pero si no es expresa, no es tan grave el mal y es más fácil encontrar remedio. Y esto lo hago a cada criatura para probar su fidelidad y también para poner al seguro el amor con el que dicen que me aman. ¿Quién es aquel que no quiere estar seguro de un terreno que adquiere, tanto que llega hasta hacer las escrituras? ¿Quién es aquel que no quiere estar seguro de la fidelidad de un amigo, de la lealtad verdadera de un siervo? Entonces, para estar seguro hago conocer que quiere los pequeños sacrificios, los cuales le llevarán todos los bienes, la santidad, y realizarán la finalidad para la que fueron creados. En cambio, si son reacias, todo estará trastornado en ellas y todos los males le lloverán encima. Pero el no hacer mi voluntad es siempre un mal, más o menos grave según el conocimiento que de ella se posee. Volumen 34, capítulo 31. Abril 8 de 1937. Todo lo que se hace en el querer divino constituye un derecho para todos y todos pueden hacer aquel bien. Estos derechos fueron dados por Adán, por la Reina del Cielo, por nuestro Señor, quien nos preparó la vestidura real. Mi pobre mente no hace otra cosa que arrojarse en el mar del fiat supremo, y por cuanto siento el cielo del querer divino en mí, muchas veces pierdo a Jesús en la inmensidad de este cielo y no lo encuentro, y su privación es el más duro martirio de mi pobre existencia acá abajo. ¿Y cuánto se necesita para encontrarlo, hasta hacerme quedar reducida a un estado en que me siento morir, digno de compasión? Y entonces viene, y ahora con un estratagema de amor o con una verdad más sorprendente, hace que sienta que me regresa la vida hasta olvidarme de las penas sufridas. Ah, Jesús, cuánto sabes hacer. Entonces pensaba, ¿y por qué Jesús no me lleva a las regiones celestiales? ¿Por qué hacerme fatigarme tanto? Me parece que veo el puerto y estoy por dar un salto para entrar. ¿Pero qué? Una fuerza potente me hace retroceder y vuelvo a ser la pobre exiliada. Mientras esto pensaba, mi dulce Jesús, todo bondad y compadeciéndome, me ha dicho: hija mía bendita, ánimo. El coraje abate las plazas más fuertes, vence los ejércitos más aguerridos, debilita nuestra potencia, más bien se la apropia, y animosa vence lo que quiere. Y nosotros, viéndola que no tiene la más mínima duda de obtener lo que quiere, porque la duda disminuye el ánimo, damos más de lo que quiere. Hija mía, el ánimo, la confianza, la insistencia sin cesar jamás, el amor,
En nuestra voluntad son las armas que nos hieren, y debilitándonos, hacemos que ella misma tome lo que quiere. Ahora quiero decirte el por qué te mantengo aún sobre esta tierra. Tú sabes que nuestra voluntad divina es inmensa, y a la criatura le falta la capacidad, el espacio de poderla abrazar toda junta. Por eso le conviene tomarla sorbo a sorbo, los cuales los tomas, ahora cuando haces tus actos en mi querer, ahora cuando te manifiesta una verdad que le pertenece, si oras, si deseas que venga mi reino, si sufres para obtenerlo. Todos estos son sorbos que ensanchan tu capacidad y forman el espacio donde encerrar los sorbos de hecha. Y mientras haces esto, vienes a encerrar ahora una generación, ahora alguna otra, que deben poseer el reino del fiat divino. Tú debes saber que las generaciones son como una familia en que todos tienen derecho a la herencia del Padre, y como miembros que forman un solo cuerpo, del cual yo soy la cabeza. Cuando un miembro hace un bien, lo obtiene y lo posee, los otros miembros adquieren el derecho de hacer y de poseer aquel bien. Ahora, aún no has encerrado a todas las generaciones que deben poseer mi voluntad como vida. Por lo tanto, se requieren todavía las cadenas de tus actos, tu insistencia, tus penas, para beber otros sorbos, para formar el espacio, para dar el derecho de que, queriendo, puedan poseer mi reino. En cuanto hayas hecho el último acto que se requiere, rápidamente te traeré a la patria celestial. Ahora, hija mía, mi divina voluntad con su inmensidad envuelve a todos y a todo. No hay ser que no nade en ella, por eso todo lo que se hace se vuelve derecho de todos y todos pueden repetir aquel acto, menos quien no quiere repetirlo y poseerlo y no quiere reconocer que vive en ella, que su vida está animada por el fiat divino. Estos son como ciegos que mientras el sol los dardea con su luz, ellos no ven y yacen como si fuera noche para ellos. Están como paralizados, que mientras pueden tener el uso de los miembros para hacer el bien, se contentan con quedar inmovilizados. Son como mudos que no saben hablar, pero son ciegos, paralíticos y mudos voluntarios. Pero todos los demás, como mi voluntad es vida y está en comunicación con todos, así todo lo que se puede hacer en ella es vida, bien y derecho de todos, y todos pueden repetir aquel acto para formar la vida divina obrante en ellos. Los primeros derechos de hacer poseer el reino de mi querer a las generaciones humanas fueron dados a Adán, porque él, en la primera época de su vida, sus actos fueron hechos en el querer divino, y si bien pecó y perdió voluntariamente la vida obrante de mi voluntad en él y él en nosotros, pero sus actos quedaron, pues lo que se hace en nuestro querer no sale, porque son nuestros triunfos, nuestras victorias sobre el querer humano, así que son nuestros, y nosotros jamás ponemos fuera lo que es nuestro. Por lo tanto, quien entra en él, encuentra el primer amor de Adán, sus primeros actos que le dan el derecho de poseer nuestro fiat y de repetir los mismos actos que él hizo. Sus actos aún son hablantes, su amor aún está fundido en el nuestro e incesantemente nos ama con nuestro mismo amor. Por eso, el obrar en el querer divino se vuelve eterno con nosotros y no está sujeto a terminar y se pone a disposición de todos,
de modo que solo quien es ingrato no lo toma y no se quiere servir de la vida para recibir vida. Estos derechos de poseer mi voluntad como vida fueron dados por la Reina del Cielo, porque también ella es de la estirpe humana, pero en modo más extenso y con más sacrificio, porque le costó la vida de su mismo Hijo y Dios para dar la posesión del reino de nuestro fiat a las generaciones humanas, y habiéndole costado tanto, es la que más suspira y ruega que entren sus hijos en este reino tan santo. Después fue mi descendimiento del cielo a la tierra, en que tomando carne humana, cada acto mío, pena, oración, lágrima, suspiro, obra y paso, constituía un derecho de hacer poseer el reino del fiat a las generaciones humanas. Puedo decir, mi humanidad es vuestra y de todos, y quien quiere entrar en este reino, encontrará en ella la puerta, los derechos y la vestidura real para entrar. Mi humanidad es la vestidura que debe cubrir y vestir con decencia a todos aquellos que lo poseerán. Mi amor es tanto que llamo a otras criaturas que con gracias portentosas y con el sacrificio de su vida las hago vivir en mi querer, las cuales constituyen nuevos derechos, pagando con su vida para dar la posesión de mi reino a la familia humana. Por eso tu voluntad corra siempre en la mía, a fin de que, completos tus actos, puedas dar el salto a la patria celestial.